Vamos a meternos de lleno en esto. La bici es algo tan cotidiano que solemos darla por sentada, ¿verdad? Pensamos en ocio, en deporte o en dar un simple paseo por el parque. Pero la historia que vamos a explorar hoy tiene un origen, madre mía, muchísimo más inesperado y fascinante. No nació porque a un inventor le picara la curiosidad o por un simple avance del diseño que va, nació de la más pura, literal y absoluta necesidad de sobrevivir a un desastre global sin precedentes. Porque claro, nos preguntamos, ¿cómo es posible que una erupción volcánica allá por 1815 acabara provocando la invención del transporte a pedales? Suena casi a película de ciencia ficción, pensar que un cataclismo geológico en la otra punta del mundo fuera el detonante de una de las máquinas más universales de la historia. Para entender esta tremenda conexión y resolver el misterio, tenemos que viajar en el tiempo a un momento en el que literalmente el cielo se apagó. 1. El año sin verano. Resulta que en abril de 1815, el monte Tambora, en Indonesia, entró en erupción. Y ojo, no fue una erupción cualquiera. Está catalogada formalmente como la mayor erupción volcánica registrada en la historia. 12, ese es el número de millas cúbicas, casi 50 kilómetros cúbicos, de polvo, ceniza, rocas y gases tóxicos que este volcán escupió hacia la estratosfera a lo bestia. Y claro, esa inmensa nube no se quedó quietecita en Asia, se extendió por todo el planeta y actuó como un escudo gigantesco que bloqueó por completo la luz del sol. Lógicamente, el impacto térmico de tener toda esa ceniza tapando el sol fue brutal. La temperatura global de la Tierra pegó un bajón de 5,4 grados Fahrenheit, vamos, unos 3 grados centígrados de golpe. Ese enfriamiento tan repentino provocó que el año siguiente, 1816, pasara a la historia mundial como el año sin verano. Para hacernos una idea de la magnitud, llegó a nevar en pleno mes de julio en Estados Unidos, y en Europa las cosechas se fueron totalmente a pique por culpa de unas heladas que no venían a cuento. Y esto a pie de calle fue letal. Al arruinarse las cosechas por todo el continente europeo, faltaba comida. Y un detalle fundamental, faltaba avena. ¿Y qué pasa si no hay avena? Pues que el principal motor de la época no funciona. Los caballos empezaron a morir literalmente de hambre o directamente tenían que ser sacrificados para alimentar a la población. De la noche a la mañana, el mundo se quedó sin caballos. El principal medio de transporte y la fuerza clave para el campo habían desaparecido del mapa. Había que encontrar una solución, pero ya, para poder moverse, comerciar y, en definitiva, sobrevivir. 2. La primera máquina de correr. Y es justo ahí, en mitad de esta tremenda crisis climática y de transporte, donde surge una chispa de ingenio. Había que sustituir la fuerza animal de 4 patas por una alternativa puramente mecánica. Y ahí entra en escena el barón Karl von Drais. En 1817, este funcionario alemán, aficionado a inventar cosas, presenta la Laufmaschine, que viene a significar literalmente máquina de correr. A ver, era un invento rudimentario, pero hacía el apaño. Consistía en un marco de madera con 2 ruedas alineadas, y sin pedales. Quien la usaba se sentaba a horcajadas en el centro y avanzaba empujando con los pies contra el suelo. Drais demostró que la cosa funcionaba haciéndose 13 kilómetros en menos de una hora. Quedaba clarísimo, el transporte impulsado por uno mismo podía ser el gran salvavidas. 3. Sacudehuesos y ruedas altas. Pero bueno, la idea de madera de Drais no se quedó estancada ahí. En las siguientes décadas, este incipiente vehículo empezó a evolucionar a una velocidad de vértigo y, siendo sinceros, de una forma bastante peligrosa. En los años 60 del siglo XIX en Francia nace el velocípedo. El gran bombazo fue añadir bielas giratorias y pedales conectados directamente a la rueda delantera. Ya no hacía falta tocar el suelo y además facilitó fabricarlo en masa. Pero ojo a los materiales, hierro fundido pesadísimo y ruedas cubiertas con gruesas bandas de metal. Por eso en Inglaterra le pusieron el cariñoso apodo de Bone Shaker, el sacudehuesos, porque claro, meterse por los caminos empedrados de la época con eso era una auténtica paliza para el conductor. Luego surgió otro problema. Como los pedales estaban soldados al eje delantero, para ir más rápido, la única opción física era hacer esa rueda delantera mucho más grande. Y así llegamos a ese llamativo diseño de la década de los 70, la famosa penny farthing, llamada así porque comparaban la rueda gigante con una moneda de penique y la de atrás con un pequeño farthing. Rápida era un rato, sí, pero insegura no os lo podéis ni imaginar. Como el ciclista iba sentado allá arriba, si la rueda pillaba una piedra, salías volando irremediablemente por encima del manillar. Era tan habitual que a esa caída se le conocía popularmente como dar un cabezazo. ¡Una locura! 4. La revolución de la bicicleta de seguridad. Vamos a avanzar un poco y ver cómo evoluciona todo esto, porque llegados a ese punto en el que montar en bici era casi un deporte de riesgo, por fin llegó el rediseño que cambiaría la movilidad humana para siempre. Pasamos de la Laufmaschine y aquellos modelos altísimos hasta llegar al hito de 1885. Ese año, John Kemp Starley revolucionó el mercado con su bicicleta Rover. El diseño volvía a tener las ruedas del mismo tamaño e incluía una innovación brutal, tracción trasera con cadena y engranajes.
Y para rematar, poco después, en 1888, este armazón se completó con el gran invento de John Boyd Dunlop, el neumático de aire. Al juntar una estructura estable con llantas llenas de aire comprimido, por fin teníamos un viaje suave, eficiente y súper seguro. 5. Ruedas de liberación femenina. Una vez resuelto el rompecabezas de la ingeniería, nuestra historia pega un giro total, dejando atrás los hierros para centrarse en un impacto social enorme. De repente, en la década de 1890, la bicicleta se vuelve una herramienta indispensable en el movimiento de la mujer nueva. Fijaos en las palabras de la célebre líder sufragista Susan B. Anthony. Me levanto y me alegro cada vez que veo a una mujer pasar en bicicleta. Es la imagen de una feminidad libre y sin trabas. ¡Qué frase con tanto peso! Para las mujeres de finales del siglo XIX, esta nueva máquina era la libertad absoluta. Ya no necesitaban depender de un carruaje carísimo o de que un hombre las escoltara a todas partes. Otra gran defensora de los derechos, Elizabeth Cady Stanton, también alababa la bici porque daba una valentía y una autonomía genuinas. Claro que este subidón de independencia física chocaba de frente con la moda de la época. Imaginaos lo que debía ser pedalear a tope metida en un corsé asfixiante o con una pesadísima falda victoriana. Misión imposible. Pues bien, la llegada masiva de la bici provocó que estas prendas tradicionales tuvieran que dar pasos sí o sí a ropa mucho más ligera, y trajo consigo los famosos bloomers o faldas pantalón. Los sectores más tradicionales se echaron las manos a la cabeza, lógicamente, pero actuó como una revolución silenciosa hacia la comodidad y la independencia de la mujer en el espacio público. 6. Regresando a los orígenes proféticos. Después de ver todas estas transformaciones sociales e industriales tan profundas, vamos a cerrar esta explicación volviendo exactamente al punto de partida. Y el punto crucial aquí es este paralelismo tan bestia. Por un lado, tenemos la crisis del volcán de 1815, un evento repentino, cero sol, heladas y adiós a los caballos. Y por el otro, hoy en día, nos enfrentamos a una crisis creada por nosotros mismos. Años acumulando emisiones de carbono, ciudades paralizadas por el tráfico y un enganche total a los combustibles fósiles. De una forma casi poética, parece que la historia se está repitiendo, exigiéndonos de nuevo buscar alternativas limpias y viables. Y lo fantástico es que esta invención centenaria sigue evolucionando para echarnos una mano. Porque, ojo, meterle un motor eléctrico no es un simple capricho de nuestros días. Un estudio reciente y súper exhaustivo de unos 200.000 viajes en Alemania dejó clarísimo que las bicis eléctricas son alternativas reales. Al tener ese empujón del motor para hacer distancias largas o subir unas cuestas que antes tiraban para atrás a cualquiera, las bicicletas eléctricas logran recortar de forma directísima las emisiones de nuestro transporte urbano actual. De hecho, los datos son espectaculares. Atentos a esto. Un increíble 60% del kilometraje que se hace en bicicleta eléctrica está sustituyendo directamente a viajes que de otra manera se habrían hecho en un vehículo a motor. Esto demuestra, sin dejar lugar a dudas, que las e-bikes sirven perfectamente para reemplazar a los coches contaminantes. Son una herramienta tremendamente práctica para atacar de frente el problema climático que tenemos hoy en día. Así que todo esto nos deja con una pregunta de lo más fascinante para terminar. La humilde bicicleta, nacida en su día de la oscuridad, la ceniza y el hambre que provocó el Monte Tambora, fue una respuesta casi profética a una crisis de supervivencia de hace 2 siglos. Hoy, en un mundo cada vez más caliente y atascado, su evolución nos sigue tendiendo la mano. La tecnología ya la tenemos, su eficacia está más que demostrada. El verdadero dilema es si como sociedad daremos el paso para elegir este camino diferente, más ligero y muchísimo más limpio hacia el futuro. Ojalá que haber explorado esta historia tan increíble nos ayude a valorar realmente lo que tenemos entre manos.